Miércoles 9 de mayo del 2013. Asunto inédito 1:25. 5:51. Creo que enfocan la reunión de un modo algo distinto a como la concibió el profesor Alvareda, a cuya idea me adherí. Que es la respuesta de Severo Ochoa, de nacionalidad estadounidense, que ha recibido el premio Nobel a finales del año 1959, en un vuelo que no hace escala en España, ni a la ida ni al regreso, a diferencia de aquel Volver a empezar de José Luis García, donde el profesor Antonio Miguel Albajara se aloja en el Hotel Asturias y recibe una llamada del rey de España, porque Severo, quien le escribe para anunciarle que ha sido nombrado consejero de honor del CSIC, es su secretario general e ideólogo, el padre José María Alvareda, en 1961, que es un sacerdote del Opus Dei y quien funda el CSIC en 1939, en conjunción con su primer presidente, que era José Ibáñez Martín. Sin embargo, Sols tuvo un primer contacto con Ochoa a finales de la década de los 40, así como con Krebs. Y antes de la concesión del premio Nobel, en junio de 1957, año en el que había publicado 5 trabajos, envía a Ochoa un ensayo sobre la situación de atraso en la bioquímica española, interesándose Ochoa por sus argumentos, pero denegando pasar en España el año que Sols le pide. Así que motivos para un principio de desencanto en Sols los hay sobrados, y para dudar que, estando a las órdenes de Alvareda, él en ningún momento pudiera lograr ninguna desvinculación verdadera con la obra de Escrivá Balaguer, e institución para donde preparó oposiciones a colaborador a su regreso del laboratorio de los Cori. Yo, mientras me experimentaba cegada por la Lumen Naturale, recuerdo haber tenido un sueño con la profesora Salas, del estilo imaginativo de la vivencia de Alicia en el País de las Maravillas, en la casa del conejo. En mi sueño, la profesora Salas era altísima y daba órdenes, a mí que jamás nadie ha podido darme una sin que me haya revelado. Y sin embargo, yo en aquel sueño me mostraba su mesa, porque durante el sueño igualmente permanecía cegada, y pienso que porque todavía buscaba un culpable a mi situación existencial, que era inevitablemente precaria, que si ahora lo piensas, que ha cambiado en ella ninguna cosa material o del género de la materialidad primera, y sin embargo experimento confianza, equilibrio y considero que me encuentro en mi lugar en el mundo, que son los efectos que combaten el desamparo aprendido desde la infancia. Pero tras ese sueño yo paso a considerar que la profesora Salas es realmente alta, y hasta que alguien me saca del error. Aunque, como le explico, al hablarle de Santi, las personas nos parecen de una u otra estatura por su valía personal, porque Santi se sentía bajito en comparación con los niños de su clase, y si la fisis frena tu crecimiento, tal vez eso no tenga ningún remedio, y sin embargo, la actitud frente a la vida puede hacerlo todo. Que yo sabía que debía conocer en persona a la profesora Salas. Así que, como lo expresan las mismas autoras que ayer nos hablaban de Gertrudis de la Fuente, ella tiene un aire frágil y suave, en el que se despliegan una gran energía y tesón, y de la que explican que en 1961 participó en aquella reunión de la Magdalena en Santander, siendo la más joven, y que era una investigadora precoz, y brillante, que finalizó sus estudios con una nota de sobresaliente, lo cual nos conduce a plantearnos si mismamente la profesora Salas no sería una de esas personas que van adelantadas un año por delante de los nacidos en su mismo año de nacimiento, que con Ochoa dará un giro hacia el área de la biología molecular. Que yo, después de aquel alza que me trajo desde Luarca, lugar en el que ella había realizado una lectura de la biografía de Severo Ochoa, la misma que realiza como clausura a la Semana de la Ciencia en esta localidad todos los años, antes de la ofrenda de flores,
me bajé y atravesé las puertas del chigre del fantasma de Antonio, que me dijo que si no se me habían caído las bragas por conocerla, porque en aquel momento, y a raíz del sueño, yo reclamaba un príncipe de Asturias para ella, pero a la pregunta del enano ordinario, el enano nichano, solo reflexionaré lo siguiente: ella era la persona más inteligente de la que yo me he encontrado cerca, y lo que me dejó abrazar era la cualidad de la sutileza, algo de lo que en alguna rara ocasión me habían hablado acerca de mí misma, pero con lo que yo jamás, incluso de ser en mí, había entrado en contacto. Que yo la admiré profundamente, y creo que a sols, en el momento en el que se levanta en la Fundación Ferrer y se deja llevar en aquel acto público de contrición, de reconocimiento, por el impulso de su necesidad de mostrarse honesto con la profesora Salas, le sucedía lo mismo. Lo que prácticamente demuestra que era el mismo tipo de imbécil que soy yo, porque lo que hoy la experiencia me dice es que no hay que darle a nadie que no te ame la mínima oportunidad de saber de una debilidad tuya, porque si no te ama, la utilizará en tu contra, que es lo que quiso decir Theodor Adorno. Porque te imaginas que yo tuviera un cargo en la conciencia a causa de la ruptura con mi familia, y en cada aparición mía me viera obligada una y otra vez a relatarles a los demás el mito de mi vida. Pero mi conciencia está tranquila y yo en paz, y por eso digo que mis padres tuvieron su vida y tuvieron su muerte, aunque en algún momento, para profundizar en la terapéutica de la liberación, yo no tengo otro remedio que expresarme desde la experiencia, pero la carga emocional que tendrá ese relato será idéntica a la carga emocional que tendrá el relato descriptivo de cómo una ruta quedó fijada. Porque cuando se superan las cosas entre comillas fenomenológicas, las cosas se dejan estar en paz. Entonces, volvemos a lo mismo. Las personas no saben hacer abstracción de las cosas. Te deseo un buen día, que sí, que en CSIC hay y hubo tomate y mucho que analizar o discutir, pero sin prisa porque ahora ya camina conmigo.